Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es el Temple desde la restauración victoriana. Volvemos al magnífico templo londinense que tantas satisfacciones nos está dando. Una de las primeras veces que yo oí la palabra paro fue de la boca de mi tía abuela Eugenia, que un día, cuando yo era muy pequeño, pues me contó que había habido paro. Y yo dije, ¿eso de paro qué es? Y me dice, pues nada, que las fábricas no daban trabajo a los obreros y los echaban y no tenían dónde trabajar. Y yo pensé para mí, pero eso es imposible. Estoy hablando que sería el año 68, tendría 6, 7 años cuando empezaba a tener un poco de entendimiento. Y claro, allí todavía estaba llegando gente para entrar en las fábricas, todavía entraban personas a un taller, a otro taller, a una fábrica, a una serrería. Ahora todavía estaba en continua acumulación, está empezando a llegar, me acuerdo en aquella época que llevaban portugueses, que ya se había quedado agotado todo lo que era prácticamente el mercado hispánico, puesto que mucha gente también había emigrado a Suiza, a Francia, a Andorra, a Alemania, a Bélgica, a Holanda. Se habían esparcido por todo el mundo. Los más sabios igual se habían ido a Inglaterra, había algunos a Estados Unidos, mucha gente había ido a Venezuela, mucha gente que se tuvo que ir por el tema de la guerra estaba en México. México, Venezuela y Argentina habían sido los destinos, pero prácticamente hubo que echar mano de países que estaban más, incluso marroquíes. Empezamos a ver los primeros marroquíes que llegaban a la fábrica, más todo el personal ingente de promociones que con 16, 17 años, muchos antes de ir a la mili, salían de las escuelas profesionales, iban directamente al taller, sobre todo los grandes talleres de ajuste que había que limar allí, que era mucha acción manual. Pues había sitios donde igual había 200 o 300 obreros en una nave que estaban allí limando y quitando la rebarba a ciertos elementos que habían salido o bien de la fragua, o bien del horno, o bien de las distintas cuestiones que se hacían allí. Mucho se hacía a mano, todavía estos esmeriles que vemos con los discos que producen tanta estridencia cuando pasamos por las calles, aunque sea para cortar una baldosa, todavía eso no estaba muy desarrollado. Me acuerdo que había una fábrica que era Ballestas Zumárraga, creo que se llamaba, y estos se hacían, Ballestas Zumárraga no, eran Fundiciones Zumárraga, y estos hacían como los ganchos para las grandes grúas, que eran enormes. Eso daban unos golpes, parecía que se iba a caer en la montaña abajo cuando le daban al martillo pilón para crear esa forma. Y luego la tenían que desbastar con lima, y aquello debían pasarse horas y horas para terminar una pieza. Y entonces digo, bueno, ¿y esto de paro? Y dice, sí, pues tu tío Valentín trabajaba en Ballestas Eguzquía, y los echaron a todos, y pues había ido allí porque ganaba un duro más, y al final pues no le salió bien la operación, se tuvo que volver a donde le había traído al principio, que le miraba así y dice, pero ¿por qué te fuiste? Por ganar un duro más, mira, ahora te han echado. Eso era el paternalismo también entonces que tenían los empresarios, y tuvo que volver a todo lo que era el tema del ferrocarril. Ya os he contado en algunos podcasts que fue cuando le pilló la guerra y cuando vivió historias no precisamente memorables para su vida, porque bueno, él defendió lo que él creía que tenía que defender, pero desde luego el coste vital y el coste existencial que tuvo que pagar fue
fue altísimo. Pero bueno, eso no es para el podcast de hoy, eso será para otro podcast. Ya, yo he hablado mucho de este tema. Y entonces, pues me dije, Neguzquía, pero si la fábrica ya no está. No, pero esa fábrica era una fábrica muy, muy, muy importante aquí en el pueblo. Y ya más o menos de la fábrica de Neguzquía, que era la fábrica más cercana a donde vivía yo, donde vivía yo de niño. Pero ya estaba prácticamente desmantelada. En lo que era la línea de la acera tenía una especie como de mirador. Estas personas, claro, ahora le damos mucha importancia a que entre la luz en los edificios y tal, pero estas personas en el año 20 y tantos, 30, cuando hicieron la construcción, tenían también un poco la misma obsesión, ¿no? Entonces tenían una sala como de oficinas, parecía, yo lo veía desde fuera, que era como si fuera un gran mirador todo lleno de ventanas, para que entrara la luz a los que estarían allí con la máquina de escribir o con los papeles revisando las cuentas, haciendo con los abacos primarios que tenían entonces, pues para llevar lo que era la contabilidad. Y esa parte de la oficina también tenía una especie como de garaje, pero no era un garaje con la puerta con un portón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino era un garaje que era como si dijéramos una rampa que estaba techada. En primer lugar, porque un coche no iban a robar, porque nadie sabía conducir. O sea, sabían conducir los choferes, que normalmente todos los choferes que había en las fábricas eran los que habían aprendido cuando iban a la mili. Lo demás, las autoescuelas, pues bueno, autoescuelas ya fueron algo casi de los años 70 en aquel pueblo. Tendrías que ir a San Sebastián o no sé a qué ciudad iban a la gente a aprender a conducir. Y ahí era donde tenían, en esa rampa era donde tenían el garaje. Entonces el garaje donde el jefe entraba directamente a la oficina, que era la primera pieza, por así decirlo, de la fábrica. Luego había una especie como de gran nave, que era la que daba a la acera, y como el pueblo estaba en desnivel, que se acercaba al río, pues habían levantado un murete que daba prácticamente a la parte de donde estaba el río, y allá había una gran explanada donde se veía que había habido antiguamente talleres que ya los habían desmantelado, y lo que había pues era maquinaria oxidada y trozos de ballestas, es decir, las ballestas. Bueno, las ballestas sí que guardan relación a un nombre. Una ballesta, imaginaros un arco así torcido, de estos que llevaban con cuerda, como los de Robin Hood, pues eso en hierro es una ballesta. Entonces, van decreciendo de más grande a más pequeña, y eran las que aguantaban la suspensión de las vías de las vías del tren con relación al vagón, porque el vagón supuestamente era rígido, entonces si había oscilaciones, la vibración la tragaba el vagón del tren. Ahora también pasa lo mismo, lo que pasa es que las amortiguaciones ahora son hidráulicas, no son de ballestas, pero este sistema de ballestas, que llevaban 4 o 5 de esa especie de arcos, lo que hacían era que podían tener una tensión, o sea, se movían con el efecto de la vibración y lo absorbían, y el que iba en el vagón no iba mascando los dientes y temblando cada vez que el tren iba cambiando de trozo de vía o de lo que fuera. Esto es una cuestión que os la estoy explicando así como un poco de un modo primario. Y luego ya se acababa la fábrica y empezaba la siguiente fábrica, que era Madaya, que se dedicaban a hacer palieres para camiones. Y en la fábrica yo le decía, bueno, pues le dije, pues si esa fábrica ya está, desde esa fábrica no, y me dice, ahí se trabaja, ahí llegó a haber 100 y pico, y digo, ¿y eso cómo lo montaron? Y dice, pues mira, ahí había una forja donde herraban a los caballos, y donde, bueno, para mí herrar a los caballos, todavía había carros de caballos y mulos y cosas así por el pueblo, y tenían una forja de Honorio Alberdi. Y entonces ahí empezaron a hacer pues las primeras ballestas. Como había el ferrocarril, pues debieron piratearlas, hicieron una primera... Bueno, esto de la patente era de aquella manera, porque hasta que no hicieras un negocio gordo aquí nadie te venía a pedir una patente. Entonces empezaron a copiar las ideas de las ballestas y empezaron a hacer ballestas. Y ahí, Honorio Alberdi era del pueblo, entonces ahí había uno que era más espabilado, que era de fuera, de Amorebieta, que es un pueblo que está muy cerca de
de Bilbao, de Bilbo, que era Dionisio Larrínaga, que tenía bastante criterio empresarial, y entonces este vino y compró la empresa de Honorio Alberdi y montó Fundición Eguzquía o Aceros Eguzquía. No sé exactamente la palabra porque luego fue cambiando. Entonces esa fábrica empezó a funcionar, y ya a partir del año 1923 dijo: aquí estamos bien porque tenemos el ferrocarril al lado, pero el acero nos llega con menos coste de transportes cerca de Bilbao. Y entonces, como era de Amorebieta, que Amorebieta a Bilbao creo que hay unos 20 kilómetros, igual me confundo, pero no hay muchos más, pues cogió y se llevó allí la fábrica, y dejó una fábrica en Urrechu, que entonces se llamaba Villarreal de Urrechu, y otra fábrica en Amorebieta. Una fábrica fue creciendo la fábrica que se fue a Amorebieta en el año 27, a los Larrínaga, que luego ya primero era uno, luego ya con sus hermanos. En el año 27, puesto que ya era una empresa muy importante, la compró la familia Belaustegui-Goitia, apellidos de estos larguitos. Yo siempre me acuerdo ahí eso os lo contaré otro día, lo de los apellidos vascos largos, porque eso a veces solía tener tela en nuestras clases. Y ellos ya, de lo que había sido la matriz de Ballestas Eguzquía, crearon la marca Izar, que son taladros que todavía sigue funcionando, siguen funcionando con patentes internacionales, pero con marca vasca, con marca del país, que es Izar, que son brocas y cosas que también hacen, creo que para jardinería y para toda esta diversificación que ha habido últimamente. Brocas especiales, brocas para taladrar materiales de grosores inmensos, de grosores microscópicos, bueno, todo este tipo de elementos que una tradición metalúrgica pues los pone en boga. Los otros, la parte de Eguzquía se quedó en el pueblo hasta el año 1966, en que la cercana provincia de Navarra hizo una gran OPA para que las industrias se fueran de Guipúzcoa, porque tenían muy limitado el espacio. Le regaló tierras, porque claro, estos tenían una foralidad al haber estado en la guerra con la parte vencedora. Entonces la fábrica se fue allí en el año 1966, y hacia el año 81, pues ellos seguían haciendo lo de las ballestas, amortiguaciones, muelles, todo este tipo de cosas, y en el año 81 la compró una empresa japonesa, la empresa HNK, que todavía sigue funcionando en Alsacia. Tendrá unos 140 trabajadores. Cuando se fueron serían unos 300 o 400 cuando cerraron la fábrica. Y yo ya lo que llegué a conocer fue una gran fábrica desmantelada, Eguzquía, que luego dio nombre a la zona y al barrio, porque allí construyeron viviendas, porque era una zona muy, muy cotizada del pueblo a la hora de estar muy bien ubicada. Y que bueno, ahora ya dices que allí hubo una fábrica y la gente te mira como diciendo: ¿una fábrica qué es? Y, que había una fábrica y tal. Pues solo se nota por una parte del muro que da al río, pues tenía una especie como de salida, porque allí, claro, las máquinas se limpiaban. Cuando llovía, cogían todo el agua de la lluvia, abrían una compuerta y echaban el agua al río directamente. Porque cuando hay una de las cosas que ahora nos suenan curiosas, no existían los materiales que existen ahora, indudablemente, de la construcción. Y para refrigerar, como se producía tanto calor dentro de las naves, lo que hacían era una pequeña piscina en el techo de las naves de la fábrica. Entonces la llenaban de agua, que allí había mucho jolgorio, porque allí luego soltaban peces de colores y todas estas cosas, y nos encantaba. Alguna vez que tuvimos la suerte de subir a alguna terraza, porque ya había muchos peces y nos dejaban cogemos un montón de peces, que luego en una pecera pequeña se los morían todos, pero bueno, teníamos esa ilusión. Y con ese nivel de agua lo que conseguían era que no se partieran los techos, porque siempre eso se servía de refrigeración del calor de las naves que había adentro. Y ya nos hemos desviado mucho de todo lo que son estas cosas de fábricas, de acerías y de hierros que os estoy contando, y vamos a volver a Londres, vamos a volver
tan solo 60 años antes de lo que os he estado hablando, que eran los principios 1910, 1917, y vamos a ir a la iglesia del Temple, al Temple a partir de la restauración victoriana. En el año 1841 la iglesia fue restaurada de nuevo por unos arquitectos, Smirke y Barton, y las paredes y el techo fueron decorados al estilo gótico victoriano, que era recrear de alguna manera un imaginario medieval de flores, de estrellas, de idea prácticamente romántica, pensando que todas las iglesias habían estado así, y en parte habían estado así, pero no todas. El objetivo de esto era traer a la iglesia, intentaban en su concepto, a su aspecto original, ya que había sido brillantemente decorada cuando pensaban se construyó por primera vez, o se lo imaginaron. Sin embargo, nada de la obra permanece, ya que fue destruida por el bombardeo de bombas incendiarias un siglo después de su finalización, exactamente en el año 1941 con los bombardeos alemanes. Durante el reinado de la era victoriana, el Reino Unido se convirtió en la primera potencia mundial, ayudada por una política de estabilidad, de comprensión de lo que eran los modelos de los partidos políticos y por una amplia expansión en el colonialismo. Y fue en esta época conocida, como se ha puesto, como la era victoriana, o la época de la reina Victoria, que duró hasta 1901. La amable y relajada cotidianidad de la época victoriana se refleja en los temas elegidos por los pintores, con un halo melancólico, enseñador, oníricos, son los prerrafaelitas tan amados por mí, y no hay que olvidar tampoco también un influjo del orientalismo tan presente en las representaciones de estos pintores victorianos, que como los románticos también se dejaban influir por los colores, las luces y las costumbres exóticas. También había muchos que, como había colonias, pues lo mismo estaban en Egipto, que estaban en la India, que estaban en Indonesia, y a partir de ese movimiento que es el prerrafaelismo, que propuso recuperar la delicadeza de la factura pictórica de Rafael, sumada al uso de colores refinados, los pintores británicos continuaron expresando un sentimentalismo de cierta connotación frívola en las escenas en las que no faltan citas a la antigüedad, que ya empezaban a conocer por su conocimiento cultural, y por las que se interesaron también mucho a partir de viajes que fueron conociendo sobre todo Italia como cuna de la civilización. Después de la restauración victoriana, un coro de hombres y de niños fue introducido en la iglesia por primera vez. El primer organista y maestro de este coro fue, porque siempre había habido escolanía, había habido colegio con niños, pero no voces adultas. Fue el doctor Edward John Hoppy. Bueno, adultas podía que hubiera a veces coros, pero no mezcladas. Y el templo se convirtió en esa época ya en uno de los sitios de más prestigio musical. En el año 1923, Tannenbaum fue nombrado organista, fue un músico más tarde mundialmente conocido. Era el momento en que se empezaban a hacer las grabaciones, sobre todo hacia el año 27, con un disco muy famoso, con la obra de Mendelssohn, Hear My Prayer, y con un joven solista que se llamaba Ernest Lowe, que luego fue una de estas grabaciones del Deutsche Grammophon, de las que siempre se repiten, una de las grabaciones realizadas con una voz espectacularmente limpia y realizadas en la iglesia del Temple. En 1941, en la noche del 10 de mayo, cuando los ataques aéreos nazis de Londres estaban en su máximo apogeo, la iglesia fue gravemente dañada por bombas incendiarias. El techo de la iglesia redonda se quemó primero y el viento pronto extendió el fuego a la nave, al coro, el órgano, se quemó prácticamente todo lo que fue la estructura y todo lo que era la madera de la iglesia. La restauración tardó mucho tiempo en completarse y ya el coro contiene un nuevo órgano dado por Lotte Glantemar, que fue la primera parte de la iglesia, que fue dedicada en marzo de 1954.
Y por un golpe de fortuna, los arquitectos Walfred y Emil Groffi fueron capaces de utilizar parte de los diseños que había añadido Christopher Wren para la restauración del siglo XVII y que estaban conservados, almacenados, algunos en las partes altas, otros semienterrados, y que los pudieron volver a colocar recuperando una parte muy interesante de lo que fue todo el momento estilístico. Hay que ver que se hicieron grandes restauraciones en un momento, luego se perdieron y luego un bombardeo que destruye la iglesia hace recuperar parte de lo que fue la gran finura y la gran elegancia de ese momento tan importante de la reconstrucción que tuvo lugar durante lo que fue el momento álgico de la recuperación de la ciudad de Londres tras el incendio. El Temple Church llegó a la atención del público desde hace varios años en la publicación y la posterior película de la que os hablé en el primer podcast dedicado a este tema, de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. De hecho, hay una escena ambientada dentro de esta iglesia del templo en la historia que también fue filmada para la película, y es aquí donde los personajes Langston y Sophie, junto con Lee Tevin, vienen cuando tratan de resolver el enigma de la frase: en Londres se encuentra un caballero enterrado por un papa, el fruto de su trabajo una santa ira incurrida, y buscas que el orbe esté en su tumba, habla de carne rosada y de vientre sembrado. Se dice así, claro, luego cuando vas viendo toda la película la vas entendiendo, ¿no? Y estos pensaban que los personajes de las efigies de piedra, que todavía se encuentran en la iglesia como tumbas reales, eran las que les iban a dar la clave. Pero el trío entonces se da cuenta, los tres que estaban allí se dan cuenta, de que el acertijo les está llevando a la abadía de Westminster y no a la iglesia del templo. ¿Qué personajes hay interesantes e importantes dentro de lo que es la historia de Inglaterra que tienen allí magníficas esculturas? Pues bueno, un monumento heráldico muy impresionante dentro de la iglesia del Temple es el de Richard Martyr, que vivió entre 1570 y 1618, que lleva no solo una imagen bellamente tallada, sino que se le ve ahí con una capa moceta roja que le cuelga por la espalda, con la gárgola, que son esos cuellos tan bien pintados por el Greco, y es un conjunto. Él está en un recolonatorio dentro de un arco con rosetones y coronado por un escudo. Y este Richard Martin fue uno de los miembros poetas, intelectuales y dramaturgos que estuvieron muy vinculados a lo que era el temple, porque en lo que eran las fiestas de Navidad, allí se elegían, se realizaba, aparte de las labores litúrgicas navideñas, se hacían como una especie como de grandes galas literarias, y entonces se elegía lo que se llamaba el príncipe del amor, donde estamos hablando del año 97, 1597-1598, y era donde se daban una especie como de discursos, poesías, que eran muy al gusto con una retórica, que eran serían muy tipo a lo Góngora nuestro, ¿no? Que era todo muy hiperbólico y tal, pues esto les enloquecía a los ingleses de aquel momento. Y en el año 1603 también fue elegido para dar la bienvenida, este personaje, al rey James, al nuevo rey de Londres, y él fue, como también pertenecía al Templo Medio, pues fue elegido varias veces diputado por varias de estas por varias jurisdicciones. Otro de los personajes que está también, que tiene una tumba insigne, es Silvestre Everdon, que esta es una tumba anterior, que falleció en el año 1254 y fue un obispo medieval y Lord Canciller de Inglaterra. Era el rey Enrique III
de Inglaterra fue el que le copió, le colocó como fiel secretario, como hombre cercano y como obispo insigne para resolver las largas disputas que había entre la corona por los cánones, por las aplicaciones de impuestos, por jurisdicción real, también sirvió como juez real, y este murió en primavera del año 1254 después de ser tirado, dice la historia, por un caballo que montaba cerca de Northampton mientras se dirigía a la corte real. Y como os digo, este obispo Everdon está enterrado aquí en la iglesia de Londres. Otro de los insignes enterrados allí es Harry Peckman, que formó parte del Templo Medio desde 1764 y ocupó su presidencia desde 1768. Este fue un hombre que abrió un poco internacionalmente el conocimiento de lo que era el derecho inglés, con lo que fue un contacto con los Países Bajos, con la visión librepensadora que se estaba desarrollando allí y con todo lo que estaba siendo ya como gran potencia mundial la expansión de la libertad, del comercio, también del anglicanismo y del protestantismo, que le llevó a mantener unas posturas muy, muy liberales a la hora de llevar lo que sería la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía del Reino, o sea, lo que era el control que de alguna manera tenía que hacer el Estado sobre todo lo que era un mundo en expansión y un mundo ya en una clara evolución de superación de lo que era de alguna manera ya, sobre todo por la independencia de las colonias americanas, todo lo que era el proyecto de mundo que se había generado Inglaterra como gran poseedor de grandes extensiones territoriales. Otro personaje enterrado allí es Sir John Tremaine, que fue abogado y político entre 1647 y 1690, uno de los más prestigios y aclamados abogados del reino, muchas veces enfrentado con el Parlamento. En el año 1599-1666, Sir Anthony Jackson, que también fue otro de los prohombres que vivió el momento de la Guerra Civil Inglesa, de mediados del siglo XVII, y claro, los que fueron partidarios de los Stuart, que fueron los que ganaron, pues fueron los que acabaron ocupando los importantes cargos de Inglaterra. Otro Sir importante es Sir Edmund Poblen, que fue también un gran abogado y erudito inglés durante el periodo isabelino y está considerado como uno de los más destacados juristas de la época. Este también tiene una bella tumba yaciente, está con las manos juntas, y es un enterramiento que también por los colores que llama mucho la atención. También está de las tumbas antiguas, están identificadas algunas, hay uno como Groffed Mayville, que ya estamos hablando de personajes, el conde de Essex, que pues muerto en el año 1114 y sucedió a su padre William, muerto en el año 1229, y son los personajes que están en la relación directa del rey en todo lo que son sus luchas nobiliarias, que muchas veces les hacen estar o junto al rey o enfrentados al rey. La misma historia, William Marshall, el segundo conde de Pembroke, que también es otro de las tumbas yacentes, muchos pues están mezclados con hermanas o hermanos bastardos de los reyes, que son cuñados en campañas, en
en guerras, en todo tipo de enfrentamientos. Bernard de Blanquefort, también otro de los personajes de esta primera etapa, 1165, 1167, son toda una serie de personajes que rodean ese momento. William Patty, que fue un filósofo, médico y estadista inglés, también es otro de los importantes enterramientos que tiene la iglesia del Temple. Me había dejado una de las tumbas que también es interesante, que fue la de Gilbert Marshall, el cuarto conde de Pembroke, que muere en un duelo, y esto le produjo mucha indignación al rey. Casi no lo quería dejar enterrar en la iglesia, porque los caballeros que estaban en activos tenían prohibido el pelear, y el rey se enfureció muchísimo y dice: ¿qué hacen unos caballeros en un torneo? Eso que lo hagan los pobres, y se matan entre ellos, haya pena, pero un noble no puede luchar ahí en un torneo por una señorita para entregarle. Todo esto que vemos en las películas estas antiguas, pues esto pasaba, y estos son los personajes que lo estaban viviendo. Oliver Goldsmith, que fue un gran filósofo y un gran escritor, el que escribe El vicario de Bakefield, que es una obra que es muy importante dentro de lo que es la literatura universal, y una serie de personajes que pues los vamos conociendo de una manera. Robert de Ross, otro de la época del año 1200, todo lo que era en esa lucha contra Francia, sobre todo, que Francia les quita territorios, que Francia les da territorios, de ese gran momento que tuvo Inglaterra también como defensora de lo que eran los cruzados, la época tan intensa de lo que fue la realidad. Nos podríamos extender mucho más, pero creo que con esto tenemos una gran visión de lo que es una iglesia unida a los templarios, unida a los abogados y unida a la historia de Inglaterra. No dejéis de visitarla, es una iglesia que merece la pena. Barrio del Temple, cuesta un poco llegar por los distintos recovecos que hay que recorrer, pero cuando la encontréis os vais a encontrar con la gran sorpresa de una magnífica iglesia. Disfrutar de su música, disfrutar de ese halo medieval, disfrutar de esa Jerusalén en Londres, que es la iglesia del Temple. Y hasta aquí un día más, Juan Carlos González, encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.